Metámonos en ese tema porque me parece interesante entender que quizás esto va a poner presión en commodities. De hecho, ya vimos picar un poquito más el tema del oro y también de El el petróleo. petróleo, por Ahí supuesto. teníamos un gráfico del petróleo. Mirá, ahí lo. No. Este es el del oro, mira. Ese es el oro. A ver, dejá el del oro, Sí. Nahue, un segundito. Mirá, el oro toca máximo de 5.400 allá por fines de enero. Hace un mes, nada. Sí. Corrige, ¿se acuerdan de esa caída fuerte del, no sé, 10% en un día, que no suele pasar en un activo como el oro, que suele ser estable? Y después recupera. Vuelve, ahora está en 5.164, está 10% abajo, tranquilamente. Hoy creo que seguía subiendo. Está Sí. Lo que pasa es que ahí habla también de la debilidad, ¿no?, del dólar, porque también hay muchos bancos centrales están comprando reservas en oro, ¿no? En plata también. La plata también es un activo que subió muchísimo todo este tiempo, tiene mucha más volatilidad, pero eso también responde a que, bueno, tenés mercados en máximo, tenés el oro en máximo, y ahí te habla un poco que el dólar también tiene cierta incertidumbre. Bueno, ahí tenemos el tema también de los aranceles, ¿no? ¿Por qué Donald Trump quiere imponer aranceles, ¿no? Para tratar no solamente de presionar las relaciones comerciales con los países, sino también tratar de alguna manera mejorar ese déficit comercial que está teniendo con muchos países y el déficit fiscal que tiene Estados Unidos, que es muy grande, que hace que sistemáticamente tenga que todos los años el Congreso aumentar el nivel de endeudamiento, y esto en algún momento no es sostenible. Con lo cual, ahí estás hablando también de que el dólar hoy ya no es el dólar de hace 20, 30 años atrás. Sí, eso es fundamental y me parece que, como decía recién Mati, no es sostenible. Pero no es sostenible muchísimo menos, digamos, si no mantenés el nivel de confianza, la credibilidad. Exactamente. Y estamos viendo justamente que está, como dijo recién Mati, grandes banqueros centrales del mundo están vendiendo bonos del Tesoro americano y también dólares físicos para justamente irse al oro. Y por eso vemos quizás un repunte importante en el oro. Bancos centrales importantes como China, India, Brasil están acumulando mucho oro en sus reservas, disminuyendo las reservas de dólar como moneda de reserva, valga la redundancia, y acumulando oro. Por eso la suba del 80% en el último año. Se está comportando como el único activo refugio de valor. El Bitcoin no, al contrario, cayó 50% y sigue bajando. De hecho, el Bitcoin muchas veces lo tomaban como una especie de refugio, el refugio de valor digital, momento, como el oro digital se hablaba. Bueno, en algún momento, porque las acciones caían y el Bitcoin se mantenía ahí arriba en 120.000, pero después se derrumbó, cayó fuerte, 50%, está cotizando la mitad. Yo creo que no es el fin de la historia del Bitcoin, ni muchísimo menos. Es un ciclo que siempre sucede. Puede ser momento de comprar y esperar para largo plazo, para acumular, diversificando la cartera, pero bueno, son activos relativamente baratos. Totalmente. No solo Bitcoin, sino otras criptos como, no sé, Ethereum, XRP, todas han caído fuerte. Pero bueno, nada, oro y plata volviendo a subir, recuperando. Ahí siempre mencionábamos GLD, SLB, son los CDRs que replican estos activos. Y las mineras también. Mineras de oro, mineras de plata, Pan American Silver, que las tuvimos en detrás del ticker los miércoles a las 5, que estamos haciendo ese programa, y salimos con grandes beneficios, creo que un 30 o 40% de rentabilidad dentro de la watchlist que tenemos. Y lo que se está picando también con todo el tema de Irán y Estados Unidos y todo el conflicto que puede haber, que también escuché que se puede llegar a sumar Israel, ¿sí? Que cualquier conflicto contra Irán. En el medio del conflicto. Claro. En el medio. Y por eso yo creo que obviamente Estados Unidos también está siempre tan metido, ¿no? Bueno, por el tema del petróleo y por Israel también, ¿no? Es quien siempre ha defendido. Pero ahí, tema de petróleo, tenemos el gráfico del petróleo. Lo podemos ver porque es interesante. Sí. Es el petróleo, creo que es de un año, pero mirá, había tocado 77, 78 el año pasado, cae a 50, una fuerte caída, 30, 40%, y a partir de ahora, a principio de año, empieza a rebotar, ya subió 15%. Ahí podemos recomendar algunos papeles, el que piensa... A ver, si la situación en Medio Oriente... El gobierno de Estados Unidos anunció que puede atacar militarmente a Irán, ¿sí? Si Irán no abandona su plan nuclear y sus armas nucleares y demás, Estados Unidos dijo que lo va a atacar, que va a atacar y que va a atacar fuerte. Eso obviamente va a provocar que el petróleo se vuele, ¿sí? Es la zona con mayor producción de petróleo y exportación de petróleo. El estrecho de Hormuz. Ahí pasa el 80% de la producción, con lo cual si hay un conflicto y se corta ese pasaje, digamos, de los barcos, perdón, obviamente el petróleo se dispara. Se dispararía, sí.
¿Y ahí qué papeles tenemos? Podemos recomendar. Vista, a mí me gusta mucho Vista. ¿Te gusta Vista en Argentina? Sí, Vista en Argentina. Aparte también nos convendría a nosotros por el desarrollo todo lo que es Vaca Muerta, ¿no? Creemos que eso sería un escenario dentro de todo bastante positivo para el país de cara a todas las inversiones que está realizando Argentina de cara acá al 2030. No sé, empresas como Vista, YPF también se vería beneficiado. De hecho, si uno ve hoy, por ejemplo, el precio del combustible en Argentina, hoy quizás le conviene un poco más el mercado interno, se están abocando mucho más al consumo interno por el tema del precio, pero bueno, este tipo de conflictos puede llegar a hacer que sea mucho más redituable la inversión de mediano y largo plazo y bueno, serían mucho más dólares para el país. Tal cual. Yo creo que igualmente el mercado se adelantó un poquito, ¿sí? O sea, descontó todo este tema cuando empezó a ponerse más agresivo el discurso y por eso podemos ver algunas empresas, ¿sí? Como por ejemplo, acá vamos a ir a TradingView y podemos ver, por ejemplo, CBX, que es Chevron, por ejemplo, una de las petroleras más importantes del mundo y fíjate que viene subiendo fuerte. Desde finales de 2025, ¿sí? Pasó primero el problema o la intervención, si querés, en Venezuela, ¿sí? De hecho, ahí empieza a subir fuertemente. Exactamente, como el 3 de enero creo que fue, y después, fíjate que subió muchísimo. Si lo voy a medir, desde los mínimos del 16 de diciembre hasta los precios de hoy, es un 25% de suba. Sí. A mí me da cosita recomendar esto ya con un 25% de suba con los indicadores. Fíjate, el MACD a mí me está dando venta. No quiere decir esto que quizás cuando esté la noticia suba. Pero esa noticia quizás sea la oportunidad de vender y no de comprar. Eso sí, totalmente. Depende de cómo escale el conflicto, ¿no? Y todavía no lo sabemos. El jueves va a haber reuniones entre estos países a ver si... Nada, Trump anunció que va a atacar si no llegan a un acuerdo, con lo cual ahí se puede poner feo la situación del mercado en general. Sí, y otra más, aparte de Chevron, tenemos ExxonMobil, XOM, que está el CDR, que es creo que la principal petrolera del mundo, ¿no? Yo lo que quiero comentar también es que el tema del petróleo quizás puede ser algo medio coyuntural, de mediano corto plazo, esta incertidumbre que hay en Medio Oriente, pero también recordar que la idea de Donald Trump es recomponer también las reservas estratégicas de petróleo y necesita un barril de crudo más cercano a los $50, ¿no? Para ir recomponiendo esas reservas. Con lo cual, quizás a largo plazo, una vez despejado todas estas incertidumbres, ¿no? Pueda llegar a el petróleo empezar a descender en el precio. El tema es que le va a pasar más, ¿no? A Trump. Sí, el conflicto político y militar contra Irán que esto de recomponer las reservas de petróleo. ¿No? Claro, lo que pasa es que el petróleo alto yo creo que no le conviene a nadie, solamente a las empresas petroleras, a los países productores de petróleo, los de Medio Oriente, Arabia Saudita, etcétera, pero al resto no, a Estados Unidos no. Por la inflación, ¿sí? Te pegan todos los productos, ¿sí? El combustible, en toda la cadena de valor y en definitiva en la inflación, en los índices a todos los países. Y nada, los gobiernos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, está queriendo volver a una inflación del 2%, que es el objetivo y que le está costando mucho, ¿sí? Exactamente. Recordemos que está en el 2,5 y está por ahí, no baja. Exactamente. Anual, y ¿no? Además también en las reuniones que se van realizando en la OPEP, también ahí pueden llegar a revisar el tema de la cuota de producción, ¿no? Que eso ya se vio en el pasado, con lo cual de alguna manera también existe otros mecanismos para, bueno, que el precio suba o que el precio se vaya. Así que bueno, nada, veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos esta semana, que va a ser importante. ¿Sí? Yo creo que hay que saber diferenciar entre estos dos eventos, que me parece que algunos son situacionales, como el tema de Irán, y otros son estructurales, ¿sí? Hablamos de dos cosas, de dos commodities, si querés, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el oro y todo lo que tiene que ver con el petróleo. El oro me parece más estructural por el tema de justamente esos banqueros centrales del mundo que están vendiendo dólares para comprar oro, ¿sí? La reserva de valor para respaldar su moneda, mientras que esto de Irán puede ser algo situacional y, por supuesto, las preocupaciones sobre la inflación son cada vez más preocupantes. Entonces, a nadie le conviene un barril de petróleo tan alto como decía recién José Luis. No, yo creo que sí, pero bueno, nada, son conflictos que cada tanto se dan y, bueno, nada, por supuesto, puede pasar, pero, es la consecuencia inmediata la suba del petróleo. Pero yo lo digo desde el punto de vista del perfil y del horizonte, ¿no? O sea, al inversor que quiere ir quizás de corto plazo y que es un poquito más arriesgado,
agresivo, bueno, tradear este evento con Irán podría llegar a ser bastante interesante. Ahora, lo del tema del oro me parece que es estructural, que hay un cambio en lo que tiene que ver con la percepción de resguardo y de refugio de valor en el dólar, que ya no está tenida tan en cuenta en el mundo, con lo cual eso me parece muchísimo más estructural, yendo a el punto de vista de un inversor quizás a mediano o largo plazo. Sí, nosotros consideramos, para mí, en lo que es Wealth, el oro tenés que tener en cartera mínimo un 5%, ¿sí? Y más en este escenario de tanta volatilidad. Más allá del precio, yo creo que cuando hay una baja fuerte, como sucedió hace unas semanas atrás, creo que fue a fin de enero, que se desplomó fuertemente el oro, la plata, creo que son posibilidades para el que no se sumó a la cartera oro y plata, yo creo que es para tener hoy en cartera y mantener, ¿sí? Más allá de los vaivenes diarios que pueda llegar a tener y la fluctuación que pueda llegar a tener la sí, está mostrando mucha resiliencia, ¿no? Podemos decir, porque sube, alguna caída, alguna corrección, pero nada que la tendencia sigue alcista. ¿Quién te dice que no vuelva a los 5.500 y a fin de año no esté más, no está cerca de 6.000? No sé, no lo sabemos. La bola de cristal no la tenemos. Pero como decías vos, es estructural, la coyuntura hace que este refugio valor sea hoy muy demandado, ¿sí? Sobre todo por lo que pasa con el dólar a nivel mundial.